Mi suegra irrumpió en mi restaurante, gastó $48,000 sin pagar, y luego se puso de pie frente a 40 invitados adinerados, y me llamó solo la empleada. La dejé terminar. Luego puse la factura sobre la mesa. El arco de globos fue lo primero que vi. Blanco y dorado, de casi 2 metros de ancho, anclado a la entrada de mi sala privada con la confianza de algo que se siente parte del lugar. No lo era. Yo no lo había pedido, ni aprobado, ni había sido consultada al respecto. Tampoco había sido consultada sobre los arreglos florales importados, rosas pálidas y eucalipto, $340 por centro de mesa, 8 de ellos a lo largo de la mesa, ni sobre la pared de champán que uno de mis proveedores de eventos había armado en menos de 3 horas, a partir de una llamada de una mujer que se había descrito, según el mensaje que mi proveedor me envió a las 4:47 de la tarde, como una familiar muy cercana de la propietaria. 40 invitados de los que jamás vi un contrato estaban sentados en mi restaurante, comiendo comida que mi cocina había preparado con 4 horas de aviso, bebiendo vino que mi bodega había suministrado sin una orden firmada, atendidos por mi personal un viernes por la noche de mayor ingreso de mi semana, en una sala privada que había sido reservada, como luego supe, mediante una llamada desde un número oculto a mi gerente general, Maya, a quien le pidieron un depósito y le respondieron, con la autoridad despreocupada y específica de una mujer que considera la responsabilidad financiera un concepto para otras personas, que ella arreglaría cuentas directamente conmigo. Me llamo Claire Whitmore. Soy propietaria de Sable, un restaurante contemporáneo franco-americano en el barrio de River North, en Chicago, que construí a partir de un local comercial vacío, 4 años de trabajo y cada dólar que tenía, además de cada hora en que no dormía. Sable tiene 48 asientos en el salón principal y una sala privada para eventos con capacidad de 24 personas, con un mínimo de consumo de $8,000 los fines de semana. Tuvimos una nominación semifinalista al premio James Beard el año pasado. Tenemos una lista de espera de 3 meses para las reservaciones del sábado. Tengo un equipo de 22 personas que he reclutado, capacitado y retenido gracias a una combinación específica de salarios justos, respeto genuino y el entendimiento de que este restaurante no es un pasatiempo ni un proyecto vanidoso, es la obra de mi vida. Y mi suegra había entrado a ella como si fuera suya, lo cual, como resultó, era exactamente lo que estaba a punto de anunciar. Necesito presentarles a Evelyn Whitmore antes de contarles cualquier otra cosa, porque Evelyn sin contexto es solo una mujer difícil, y Evelyn con contexto es algo considerablemente más específico y considerablemente más aleccionador. Evelyn tiene 61 años. Tiene la postura de alguien que decidió alrededor de los 30 que la compostura física era el indicador más confiable del estatus social, y ha estado interpretando una postura excelente desde entonces. Lleva su cabello plateado en una onda estructurada que requiere una cita fija en un salón de la Avenida Michigan. Tiene opiniones sobre el vino, sobre la decoración de interiores, sobre la manera correcta de dirigirse al personal de servicio y sobre la taxonomía social precisa de cada persona que conoce, dónde se ubica, cuánto vale, qué le debe. Entrega estas opiniones con la autoridad cálida de alguien a quien nunca le han dicho que sus opiniones no fueron solicitadas, porque las personas a su alrededor históricamente han carecido del estatus o del valor para decirlo. Es en el lenguaje clínico que utiliza mi terapeuta, la doctora Anika Reyes, 15 años de práctica, especializada en sistemas familiares y relaciones de alto conflicto, una persona con un esquema de derecho profundamente arraigado, reforzado por décadas de aislamiento social y financiero. En el lenguaje que uso cuando soy menos clínica, es una mujer a la que nunca le han entregado una cuenta que esperara pagar. Mi esposo Ethan tiene 41 años, es arquitecto, genuinamente amable en sus momentos privados y genuinamente evasivo ante el conflicto en los públicos. Una combinación que funciona razonablemente bien en la mayor parte de su vida, pero que crea un problema recurrente y específico en nuestro matrimonio, que es que cuando su madre hace algo que exige una respuesta directa, el instinto de Ethan siempre es encontrar la manera de no responder directamente. Me ama, no dudo de eso, pero ama a su madre de la manera en que ciertas personas aman las cosas que les enseñaron a amar antes de tener edad para evaluar si esas cosas lo merecían, de forma automática, refleja y a un costo considerable para quienes lo rodean. Evelyn ya había usado mi restaurante 3 veces antes de la noche del arco de globos. La primera vez fue hace 14 meses, poco después de que Sable abriera. Una cena para 8. Ella pagó, lentamente, y después de 2 facturas de seguimiento, y con una nota de su asistente que sugería que el cargo de servicio era generoso considerando la calidad, pero pagó. Consideré aquello una interacción razonable, aunque imperfecta, y seguí adelante. La segunda vez fue hace 8 meses, un almuerzo para 12, para el cual proporcionó una tarjeta de crédito que fue rechazada en el primer intento y se conectó exitosamente en el segundo, y durante el cual devolvió 2 platos, uno por estar demasiado reducido y otro porque, según ella, contenía una nuez de la que no había sido informada, aunque nuestra documentación de alérgenos mostraba claramente que estaba señalada en la descripción del menú. Mi chef ejecutivo, Daniel Park, 11 años en cocinas profesionales, formado en el Culinary Institute of America, la persona
más meticulosa con la que he trabajado. Lo manejó con más elegancia de la que la situación merecía. La tercera vez fue 3 noches antes del Arco de Globos, una pequeña celebración familiar, 32 personas, sin contrato, porque me había llamado personalmente, a mi celular, no a la línea del restaurante, a las 2 de la tarde del mismo día del evento, y lo describió como: solo la familia Claire, no lo hagas formal. Cometí el error de confiar en esa descripción. A las 7 de la noche tenía 32 personas en mi sala privada, consumiendo una cena de 4 tiempos con maridaje de vinos que mi cocina había preparado en 5 horas. A las 10 de la noche, Evelyn me besaba la mejilla y me decía que su asistente transferiría el pago al día siguiente. Para el jueves siguiente, el asistente no había transferido nada. $12,000. Mi trabajo, el tiempo de mi personal, mi comida, mi vino, mi servicio de mantelería, mi personal de eventos, desaparecidos, no en disputa, no retrasados con una explicación, simplemente no enviados. Cuando lo mencioné a Ethan el jueves por la noche, en nuestra cocina, con el tono medido que uso para las conversaciones que sé serán difíciles, el rostro de mi esposo hizo lo que siempre hace cuando su madre es el tema: un aplanamiento específico, no un sobresalto, no un cierre total, sino más bien una recalibración, la expresión de un hombre que busca rápidamente entre sus opciones disponibles y no encuentra ninguna cómoda. Por favor, Claire, no ahora. Si lo presionas, se convierte en todo un problema. Me quedé de pie en la barra de nuestra cocina y miré a mi esposo. Ethan, dije con cuidado, me debe $12,000. Lo sé, hablaré con ella. ¿Cuándo? Pronto. Déjame encontrar el momento adecuado. El momento adecuado no había llegado para el viernes por la noche, cuando entré al estacionamiento de Sable a las 6:15 de la tarde y encontré a un ballet que yo no había programado, manejando una fila de autos que nadie me había avisado que esperara. Maya Okonkwo ha sido mi gerente general durante 3 años. Tiene 34 años, un título en gestión hotelera de Cornell y posee esa combinación específica de calidez y precisión que hace a una gran gerente, la capacidad de hacer que cada comensal se sienta genuinamente bienvenido, mientras simultáneamente dirige un servicio de viernes para 48 comensales, con la eficiencia operativa de alguien que ha pensado de antemano en cada posible punto de falla. Es también, para que quede constancia, la persona en mi vida profesional con más probabilidades de haber anticipado ya un problema que yo aún no había encontrado. Me esperaba en la recepción cuando entré, la mandíbula tensa, la mirada directa. Llamó desde un número oculto a las 2 de la tarde, dijo Maya con voz baja y firme. Dijo que tú habías aprobado el evento. Cuando le pedí un depósito, dijo que arreglaría cuentas contigo directamente. Miré más allá de Maya, hacia el salón principal, servicio de viernes, lleno, cada mesa ocupada y funcionando sin contratiempos. Detrás de los paneles de vidrio esmerilado de la sala privada, podía ver el resplandor cálido de las velas, el movimiento de la gente, la firma visual específica de un evento en pleno y costoso desarrollo. ¿Cuántos invitados? Pregunté. 40. Agregó 8 después de la llamada. Me enteré cuando el servicio de banquetes me dio el conteo final a las 4:30. ¿Qué pidió? Maya me entregó un bloc de notas. Lo revisé. Cena de 4 tiempos para 40. 2 maridajes de vino premium por invitado. Ella los había elegido de la lista de reserva, no del menú de eventos. 3 botellas de Krug añejo que yo guardaba para ocasiones especiales. Servicio de ballet. Alquiler de mantelería personalizada que había arreglado directamente con mi proveedor, facturado a la cuenta del restaurante. Arco de globos y arreglos florales a través de mi proveedor de eventos, también facturados al restaurante. Un pianista en vivo, lo cual explicaba que el Steinway estuviera ocupado por un hombre que no reconocí, tocando algo de Satie en un rincón de la sala privada. Solo las flores, dijo Maya. Ya lo vi. Y el Krug también lo vi. Miré el bloc de notas un momento más. Saca el archivo, le dije a Maya. Todo lo que ha pedido esta noche. Cada botella, cada hora de personal, ballet, mantelería, flores, pianista, cargos de servicio, personal del evento. Agrega el saldo pendiente del martes. Imprímelo limpio. La expresión de Maya hizo algo pequeño, no exactamente una sonrisa, sino la antecesora de una. La expresión de alguien que ha estado esperando permiso para algo que ya estaba haciendo. Ya empecé, dijo. Tenía el presentimiento. Le devolví el bloc de notas y caminé por mi restaurante. El salón principal funcionaba de maravilla. La cocina de Daniel enviando platos con la precisión que sabía que tendría. Mi equipo de sala moviéndose con la eficiencia tranquila de personas que conocen su trabajo y se les permite hacerlo. La mesa 4 celebraba algo, un cumpleaños o un aniversario, y la mujer a la cabecera de la mesa reía con la alegría particular de alguien que está exactamente en el lugar correcto en la noche correcta. Yo había construido este lugar para esa risa, para esa calidad específica de alguien siendo genuina y sencillamente feliz en una sala que yo había creado. Pasé el umbral cerca de la sala privada y casi choqué con Lily Chen, una de mis mejores meseras, 2 años conmigo, estudiando para su certificación de sommelier los fines de semana, el tipo de empleada alrededor de la
la cual se construye un equipo de sala. Llevaba una bandeja, los hombros un poco más altos de lo normal, no su postura habitual. ¿Estás bien?, le pregunté. Se sonrojó. La señora Whitmore me preguntó si era nueva. Una pausa. Dijo que eso explicaba cómo sostenía la botella de vino. La bandeja estaba perfectamente nivelada. La botella estaba en la posición de servicio exactamente correcta. Eso dijo, se rió después. La voz de Lily era cuidadosa. Tal vez estaba bromeando. Esa frase, la trampa escondida bajo cada insulto deliberado. Tal vez estaba bromeando. El mecanismo lingüístico mediante el cual las personas que dicen cosas crueles a propósito mantienen su negación plausible y obligan al blanco a absorber la crueldad o a que lo acusen de no tener sentido del humor. Lily, le dije, estás haciendo un trabajo excelente. La opinión de Evelyn Whitmore no es un estándar de servicio en este restaurante. Lily asintió. Se enderezó ligeramente. Siguió su camino. Me quedé de pie fuera de la sala privada un momento y escuché. A través de la puerta podía oír la risa de Evelyn. Esa risa específica, la que desplegaba en entornos sociales de la misma manera en que otras personas usan el perfume, ampliamente y como una declaración de presencia. La risa de una mujer que cree que las habitaciones existen para su beneficio, que el trabajo de otras personas es un decorado para su comodidad, que la diferencia entre una invitada y una propietaria es simplemente cuestión de seguridad. Mi pecho estaba muy quieto. Volví a buscar a Maya. La factura. Cuando Maya me entregó la carpeta 40 minutos después en mi oficina, tenía 11 páginas. Quiero ser precisa en esto porque he visto el número descrito de varias formas en distintos relatos, y quiero que la cifra exacta quede registrada. El total, incluyendo los 12,000 pendientes del evento del martes, fue de 48,340. Detallado, con marcas de tiempo, cada botella registrada con el número de referencia de la lista de reserva, cada hora de personal a la tarifa de eventos, cada factura de proveedor adjunta como documento de respaldo. Maya también había incluido una página resumen al frente, con tipografía limpia, el membrete de Sable, que presentaba el total con la dignidad silenciosa de un documento que no necesita alzar la voz. Lo observé un momento, luego cerré la carpeta, la sostuve bajo el brazo y caminé de vuelta hacia la sala privada. Lo había cronometrado deliberadamente. Los eventos de Evelyn tenían una estructura. Los había observado lo suficiente para conocer el ritmo. Cóctel, primer plato, plato principal, postre, y luego la actuación. Evelyn siempre actuaba durante el postre. Era el momento hacia el cual había estado construyendo toda la noche. El momento en que la comida había terminado y el vino ya había hecho efecto, y la sala estaba cálida y receptiva, y ella podía levantarse y recordarles a todos los presentes que estaban ahí porque ella los había convocado. Llegué a la puerta de la sala privada a las 9:47 de la noche. A través del vidrio pude ver que estaban retirando los platos de postre. Evelyn estaba en la cabecera de la mesa. Había, noté, reorganizado los asientos respecto a lo que Maya había dispuesto, colocándose en la posición de máxima visibilidad, con la espalda hacia la ventana del jardín para que la luz de las velas la iluminara correctamente. Levantó su copa. La golpeó una vez. La sala se quedó en silencio con la rapidez de las salas que han sido entrenadas para hacerlo. Se levantó. Llevaba un traje color crema con una blusa de seda debajo. El tipo de vestimenta que cuesta lo que cuesta una semana de... Se levantó. Llevaba un traje color crema con una blusa de seda debajo. El tipo de vestimenta que cuesta lo que cuesta una semana de mi nómina. Y está diseñada para comunicar exactamente eso. Su cabello estaba perfecto. Su postura, excelente, como siempre. Levantó su copa de champán con la soltura de la práctica y el placer de tener público. Simplemente adoro este restaurante, anunció. Yo observaba a través del vidrio. Con tanto carácter, con tanta calidez. Una pausa, perfectamente calculada. La pausa de una mujer que ha dado discursos toda su vida adulta. Le dije a Claire desde el principio, si escuchara a las personas correctas, podría llegar a hacer algo de esto. Risas en la mesa. La risa cálida y complaciente de 40 personas llenas de buena comida y vino caro, en presencia de una mujer que esperaba que se rieran. Prácticamente soy dueña del lugar a estas alturas. Más risas. No me moví. Y mi nuera giró su copa hacia la puerta, hacia mí. Un gesto teatral, del tipo que asume que el sujeto estará donde la persona que habla espera que esté. Ella es solo una pequeña sirvienta aquí, asegurándose de que todo funcione perfectamente. La palabra sirvienta salió de su boca y se movió por la sala de la manera en que se mueven ciertas palabras, no en voz alta, pero con peso, llenando el espacio disponible, cayendo sobre cada superficie. Algunas personas se rieron porque les pareció gracioso, otras se rieron porque querían su aprobación, y la risa era la manera más económica de mostrarlo. Otras se rieron porque la humillación resulta entretenida cuando uno no es el blanco y ha tomado suficiente crook como para admitírselo. Me quedé de pie en la puerta, y no me sonrojé, y no me inmuté. Lo que ocurrió dentro de mí en ese momento no fue exactamente ira. Fue más bien la claridad específica que llega cuando algo que has sospechado durante mucho tiempo se confirma por completo y públicamente, y te das cuenta de que la única pregunta que queda no es si vas a responder,
sino cómo. Ya había decidido cómo. Entré a la sala. Todas las cabezas se voltearon. Así ocurre. La sala había estado orientada hacia Evelyn durante los últimos minutos, y ahora había entrado un nuevo elemento, y el instinto de seguir el movimiento es más antiguo que cualquier entrenamiento social. Caminé todo el largo de la mesa, mis zapatos sobre el piso de madera, la luz de las velas, 40 personas observando. Llegué hasta Evelyn. Seguía de pie, la copa todavía en alto, su expresión cambiando por varias versiones de sí misma en el espacio de unos 2 segundos. Primero sorpresa, luego la recuperación social, y después algo debajo de ambas que reconocí como la llegada muy temprana de la conciencia de que esto tal vez no iba en la dirección que había planeado. Coloqué la carpeta de la factura sobre la mesa, junto a su copa de champán. Casi no hizo ruido. Un aterrizaje suave. El efecto no fue suave. Evelyn miró hacia abajo, a la carpeta, luego hacia arriba, a mí. Después produjo la risa, la ensayada, el disolvente social, el sonido que usaba para borrar la incomodidad antes de que tuviera tiempo de propagarse. Cariño, dijo, resolveremos esto en privado. Puse la mano plana sobre la mesa, sosteniendo la carpeta en su lugar. Podemos resolverlo ahora mismo, dije. La mujer sentada inmediatamente a la derecha de Evelyn tomó la carpeta antes de que nadie decidiera si eso era apropiado. La reconocí por la descripción de Ethan. Victoria Sloan, 63 años, fiduciaria de la Fundación Caldwell Sloan, 17 años en la junta de una importante institución de arte de Chicago. El tipo de mujer cuya opinión en ciertos círculos tiene el peso de un veredicto formal. No era la amiga más cercana de Evelyn, era su amiga más útil, lo cual, en la taxonomía de Evelyn, era una categoría distinta y superior. Victoria abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la página resumen con la atención sin prisa de alguien acostumbrada a revisar documentos financieros y que nunca se ha sentido intimidada por una cifra. $48,000, dijo Victoria. No era una pregunta, era una constatación. La sonrisa de Evelyn desarrolló una grieta. Victoria, ¿de verdad? ¿Más 12,000 sin pagar de principios de esta semana? Victoria levantó la vista, no hacia Evelyn, hacia mí. Correcto, dije. Alguien se movió incómodo en el extremo lejano de la mesa. Luego otra persona. La reacción en cadena particular de una sala que comprende que ha sido hecha cómplice de algo de lo que no fue informada. Un hombre que no reconocí, de unos 50 y tantos años, con el aspecto cuidado de la riqueza privada, se inclinó hacia su esposa y dijo algo en voz demasiado baja para oírse. Su esposa miró el centro de mesa. Los ojos de Evelyn encontraron los míos. Filosos. La actuación social estaba perdiendo estructura. Podía ver qué sucedía en tiempo real. La arquitectura cuidadosa de la velada desmoronándose en la costura donde había caído la factura. Me estás avergonzando, dijo, muy bajo, dicho solo para mí. Me llamaste sirvienta, dije, en mi restaurante, frente a mi personal. La sala se quedó inmóvil, no en silencio, inmóvil. La inmovilidad específica de personas que están recalculando qué tipo de velada es esta. Evelyn miró la mesa, la carpeta, los rostros reunidos de 40 personas que habían venido como sus invitadas y ahora observaban algo que no estaba en el programa. Metió la mano en su bolso. Los movimientos no eran sus movimientos habituales. Evelyn era normalmente una mujer de gracia física deliberada, todo pausado, todo controlado, cada gesto calculado para su público. Lo que hizo ahora fue diferente, torpe, un poco demasiado rápido, el patrón motor de alguien que opera en la brecha entre lo que quiere aparentar y lo que realmente siente. Sacó una tarjeta de crédito y la extendió hacia Maya, quien había aparecido con la puntualidad profesional discreta de alguien que había estado esperando justo fuera de la puerta, sin mirarla, sin mirar a Lily, que estaba de pie a 1 metro de distancia detrás de Maya, con una compostura que le costó algo real, sin mirar a ninguna de las personas en esa sala cuyo trabajo había consumido y cuya dignidad había pasado la velada disminuyendo casualmente. Y entonces su teléfono se iluminó sobre la mesa. Pantalla blanca, letras negras. Ethan llamando. El color desapareció del rostro de Evelyn de una manera que nunca había visto y que no olvidaré. No fue un cambio gradual, sino uno repentino. Como un interruptor, como algo que había estado sosteniendo peso y de pronto se dio por completo. Miró el teléfono, luego a mí. Su expresión, en ese momento, hacía una pregunta que no dijo en voz alta. La miré de vuelta y respondí la pregunta que no había hecho. Yo no lo había llamado. Quiero ser clara sobre esto, porque en ciertas versiones de esta historia se supone que yo lo organicé, que le envié un mensaje a Ethan y cronometré su llamada para causar el mayor impacto. No lo hice. No sabía que iba a llamar. Lo que sí sabía, lo que había estado demasiado cansada y demasiado desgastada para articular completamente hasta que la palabra sirvienta cayó en mi restaurante, era que Ethan iba a tener que tomar una decisión, y que esa decisión no podía tomarse en nuestra cocina mientras su madre estaba en otro lugar sintiéndose cómoda. No lo había llamado, pero esa mañana le había enviado la factura del martes, con un mensaje que decía, simplemente, esto necesita resolverse hoy, Ethan. No voy a volver a pedirlo. Lo que él hubiera hecho con esa información era asunto suyo. Lo que lo había llevado a llamar a su madre a las 9:52 de la noche de un viernes era su proceso,
pensamiento, corriendo en paralelo al mío, llegando al mismo momento por su propio camino. Algunas cosas se alinean sin ser organizadas. La mano de Evelyn temblaba levemente cuando tomó el teléfono. Lo noté porque noto las cosas. Es la cualidad que me hace buena en mi trabajo y que ocasionalmente ha complicado mi matrimonio. Su mano temblaba y se dio vuelta, alejándose de la mesa, y dijo, con una voz despojada de toda actuación social: ahora no, Ethan. La sala lo escuchó. Maya cobró la tarjeta de Evelyn en mi oficina. La tarjeta se conectó en el primer intento. $48,340, incluyendo un cargo de servicio que yo había agregado a la tarifa estándar y que no sentí la más mínima duda en agregar. La autorización llegó en menos de 30 segundos. Todavía tengo el registro de la transacción, en una carpeta que conservo no por amargura, sino por la satisfacción específica de la documentación, la satisfacción de una mujer a la que le dijeron durante 4 años que querer responsabilidad financiera clara en su propio negocio era ser difícil. Victoria Sloan me alcanzó en el pasillo fuera de la sala privada cuando la fiesta terminaba. Es el tipo de mujer que atraviesa los desastres sociales con la eficiencia rápida de alguien que ha sido testigo de muchos y ha aprendido a extraer la información esencial con rapidez. ¿Desde hace cuánto viene pasando esto?, me preguntó. ¿El impago específicamente? Unos 8 meses de escalada. La otra parte, su mirada era directa. La parte de sirvienta. Pensé en cómo responder eso. Siempre ha hablado del restaurante como si tuviera participación en él, dije. Esta noche fue la primera vez que lo dijo frente a testigos. Victoria me miró un momento. No lo volverá a hacer. Lo sé, dije. No porque sienta remordimiento, dijo Victoria, porque yo me encargaré de que entienda el cálculo social. Había una cualidad específica en cómo lo dijo que me hizo creerle. Victoria Sloan es, como aprendería en las semanas siguientes, el tipo de mujer cuya opinión en el mundo social de Evelyn funciona como una forma de gobierno. No formal, no institucional, sino simplemente el peso acumulado de 20 años, siendo la persona más respetada en la sala, empleado al servicio de una corrección clara y directa. Lo que le dijo a Evelyn nunca me lo contaron exactamente. Lo que cambió en las semanas posteriores a la cena fue medible. La parte legal no era algo que había planeado perseguir, hasta que mi abogado, James Whitfield, 14 años de práctica en derecho comercial y empresarial, contratado para la Constitución y los contratos de Sable, me llamó el lunes siguiente después de que le enviara los registros de la transacción y el historial del evento. Claire, dijo, entiendes que lo que hizo constituye una tergiversación fraudulenta de autorización, ¿verdad? Le representó a tu personal que el evento estaba aprobado. Eso no es una zona gris. Me pagaron, dije. Te pagaron esta vez. No te pagaron la primera vez durante 2 semanas, y solo después de seguimiento. Quiero poner algo por escrito para protegerte de ahora en adelante. Redactó una carta formal, dirigida a Evelyn Whitmore, con copia a su abogado personal, a quien James había localizado con mínimo esfuerzo, que resumía el historial de eventos, señalaba la exposición legal de su patrón de conducta y establecía claramente que cualquier compromiso futuro con Sable como recinto para eventos requeriría un contrato firmado, un depósito del 50% al momento de la reserva y el pago completo dentro de 24 horas de finalizado el evento, sin excepciones por relación familiar. También señaló, en un lenguaje que leí 2 veces para asegurarme de entenderlo correctamente, que el pago retrasado del evento del martes, combinado con la tergiversación del viernes, creaba un registro documentado que podría respaldar una demanda de pequeñas causas o civil si se repetía una conducta similar. El abogado de Evelyn respondió dentro de una semana. La respuesta fue breve y no contradijo ningún hecho del registro. Confirmó que la señora Whitmore entendía los términos de ahora en adelante. Imprimí esa respuesta y la puse en la carpeta de documentación, junto al registro de la transacción. Ethan y yo tuvimos la conversación hacia la que habíamos estado avanzando durante 8 meses, el sábado después de la cena. Duró 3 horas. Cubrió cosas que habían estado esperando en los rincones de nuestro matrimonio. No dramáticamente, no de la manera en que la gente se grita, sino de la manera en que 2 personas que se aman y se han estado fallando mutuamente de formas específicas y documentables finalmente tienen suficiente claridad para nombrarlas directamente. Ethan lloró en un momento, no por su madre, por mí, por la cena del martes y los $12,000 y el momento en que dijo, no ahora, mientras yo estaba de pie en nuestra cocina explicándole que su madre le había robado a mi negocio. Dijo que ahora entendía lo que eso me había costado, no solo económicamente, le creí. También le dije, claramente, en el lenguaje específico que había desarrollado en el consultorio de la doctora Reyes durante los meses anteriores, que creerle y confiar en el patrón eran 2 cosas distintas, y que la confianza requería ver cómo cambiaba el patrón con el tiempo. Él también entendió eso. Seguimos casados. Quiero ser clara sobre esto, porque sé cómo suelen resolverse estas historias en la versión que la gente espera. Seguimos casados y trabajando en ello, con la doctora Reyes, con la paciencia poco glamurosa y específica de 2 personas que han decidido que el matrimonio
vale el esfuerzo. Algunas semanas son más fáciles que otras. Ethan no ha vuelto a invitar a su madre a cenar en Sable desde la noche del arco de globos. Ha manejado la conversación financiera con ella directamente. No sé qué le dijo. No preguntó. Lo que sé es que un cheque llegó a mi restaurante 3 semanas después de la cena, girado contra la cuenta personal de Evelyn, por $2,400. El Krug específicamente, con una nota breve de su asistente que no contenía ni disculpa ni explicación, y no la necesitaba. Era un reconocimiento de Evelyn Whitmore, a quien nunca le habían entregado una cuenta que esperara pagar. Eso fue un cambio sísmico. Quiero contarles algo sobre la palabra sirvienta. He tenido tiempo para sentarme con ella, para darle vueltas, para mirarla desde los ángulos que mi terapeuta sugiere y que lentamente me estoy volviendo dispuesta a usar. La palabra buscaba disminuir. Buscaba ubicarme en una jerarquía donde Evelyn era la patrona y yo la función, donde el restaurante que había construido con 4 años y cada dólar que tenía era un decorado para su actuación en lugar de algo con integridad y valor propios. Fue la expresión final y pública de algo que ella había estado comunicando de formas más pequeñas durante años. Los comentarios sobre los estándares de servicio, el impago casual, el prácticamente soy dueña del lugar, todo construyendo hacia un momento en que pudiera decirlo en voz alta y lograr que 40 personas se rieran. Lo que la palabra realmente hizo fue diferente. Me entregó una claridad que había estado rodeando. Fue la expresión final y pública de algo que ella había estado comunicando de formas más pequeñas durante años. Los comentarios sobre los estándares de servicio, el impago casual, el prácticamente soy dueña del lugar, todo construyendo hacia un momento en que pudiera decirlo en voz alta y lograr que 40 personas se rieran. Lo que la palabra realmente hizo fue diferente. Me entregó una claridad que había estado rodeando durante meses. La claridad específica de tener algo nombrado en público que ha sido cierto en privado. El momento en que lo que has estado manejando y minimizando y dándole el beneficio de la duda, finalmente se declara con claridad y ya no estás obligada a fingir que no lo ves. Lily Chen aprobó su examen de sommelier de nivel 1 8 semanas después de la cena. Le regalé una tarjeta y una botella de algo que valía la pena abrir, y le dije lo que debería haberle dicho más claramente hace mucho tiempo, que la manera en que sostenía una botella de vino era exactamente correcta, y que la única opinión que importaba en este lugar sobre cómo hacía su trabajo era la de alguien que entendiera lo que su trabajo requería. Se rió, la risa verdadera, esa risa. Para eso es el restaurante. Estaba en mi oficina a las 7:30 de la mañana de un martes, 2 meses después de la cena, revisando facturas de proveedores con un café que había preparado yo misma en la máquina Breville detrás de la barra, cuando Maya golpeó en la puerta abierta. Solicitud de reservación, dijo. Sala privada. 40 invitados. Este sábado. Levanté la vista. ¿Quién? La expresión de Maya tenía esa cualidad que adquiría cuando entregaba información y quería que yo tuviera el contexto correcto. El nombre en la reserva, dijo, es Sloan. Victoria Sloan. 40 invitados. Este sábado. Miré la hoja de reservación que Maya había impreso y dejado sobre mi escritorio. Al final, en el campo de notas, alguien había escrito: depósito completo proporcionado. Contrato firmado adjunto. La anfitriona solicita específicamente a Lily Chen como mesera principal. Leí esa última línea 2 veces. Luego tomé mi café y miré mi restaurante a través de la ventana de la oficina. La luz de la mañana entrando por las ventanas del frente, las mesas puestas y esperando, la calma antes de que llegara el primer cocinero de preparación y comenzara el día. Confírmalo, dije. Maya asintió. Y dile a Lily.